Hay temas que nunca mueren, porque tocan una fibra profunda en la mente humana, la idea de que la historia no empezó donde creemos, y que detrás de las grandes religiones podría haber capas antiguas que todavía no entendemos del todo. Cuando hablamos de Jesús de Nazaret, normalmente lo pensamos dentro del mundo bíblico y del judaísmo del siglo I, pero a lo largo del tiempo, investigadores, escritores y curiosos han señalado algo interesante. Antes del cristianismo ya existían civilizaciones con símbolos intensos, relatos sagrados y figuras espirituales que hablaban de orden, destino, vida eterna y transformación. Y ahí es donde aparece una pregunta que divide opiniones. ¿Estamos viendo coincidencias inevitables entre culturas, o huellas de ideas que viajaron silenciosamente a través del tiempo? Hoy vamos a mirar este tema con una regla clara. No vamos a repetir teorías sensacionalistas sin fundamento. Vamos a observar lo que realmente se sabe, lo que se ha interpretado, y lo que sigue siendo un debate abierto, no para probar algo a la fuerza, sino para entender por qué este asunto sigue provocando tanta intriga. Ahora sí, vamos al recorrido, pero antes no olvides suscribirte y darle like si te gusta este tipo de contenido. ¿Alguna vez has escuchado que la historia de Jesús es una copia de mitos más antiguos? Hoy vamos a explorar esta idea, analizando figuras como Horus, Osiris y otros personajes históricos para ver qué hay de cierto y qué es simplemente un mito moderno. Vamos a separar los hechos de la ficción, y te aseguro que el resultado es mucho más interesante de lo que imaginas. Empecemos con Egipto, la cuna de una de las civilizaciones más fascinantes. Aquí encontramos a Horus, el dios con cabeza de halcón. Horus es un símbolo potentísimo de poder, victoria y legitimidad. Su historia más famosa es su lucha contra su tío Set, quien asesinó a su padre, Osiris. Esta batalla no es solo una pelea familiar, es la representación de la lucha cósmica entre el orden y el caos, la estabilidad y la anarquía. Horus, al vencer, restaura el equilibrio y se convierte en el heredero legítimo del trono, uniendo el Alto y el Bajo Egipto. Aquí es donde empiezan las comparaciones. Hay quienes dicen que Horus es un precursor de Jesús, señalando supuestas similitudes como un nacimiento virginal o tener 12 discípulos. Pero, al examinar las fuentes egipcias originales, la mayoría de estas afirmaciones se desmoronan. La verdadera importancia de Horus está en su rol dentro del sistema egipcio. Él es el garante de la monarquía divina y el protector del faraón. Su función es política y cósmica, centrada en el equilibrio del mundo, no en una enseñanza ética universal para la humanidad. La comparación con Jesús surge por el rol de heredero victorioso, pero las estructuras de pensamiento son completamente distintas. Ahora, hablemos de su padre, Osiris, una figura central en la espiritualidad egipcia. El mito de Osiris es una historia de traición, muerte y renacimiento. Asesinado y desmembrado por su hermano Set, Osiris es reconstruido por su esposa Isis, quien con su magia logra concebir a Horus. Tras su reconstrucción, Osiris no vuelve al mundo de los vivos, sino que se convierte en el rey del inframundo, el juez de las almas. Él representa la promesa de que la muerte no es el final, sino una transformación. Su historia se convirtió en un modelo para todos los egipcios, que aspiraban a seguir su camino y alcanzar la vida eterna. Nuevamente, la comparación con Jesús es casi inmediata. Ambos se asocian con una victoria sobre la muerte. Sin embargo, los matices son cruciales. La resurrección de Osiris no es una redención para la humanidad en el sentido cristiano, sino una garantía de la continuidad del ciclo cósmico y un mapa para el viaje del alma en el más allá. El enfoque egipcio es ritual y cíclico, mientras que el cristiano es lineal y se basa en la fe y la redención del pecado. Aunque ambos relatos abordan el anhelo universal de trascender la muerte, lo hacen desde marcos religiosos muy diferentes. Dejando los mitos y entrando en la historia, nos encontramos con una figura revolucionaria, el faraón Akenatón. En el siglo XIV a.C., este faraón rompió con milenios de tradición religiosa, abandonó el panteón de dioses egipcios, con Amón-Ra a la cabeza, e impuso el culto a una única deidad, Atón,
representado como el disco solar. Akenatón trasladó la capital a una nueva ciudad, Aketatón, y ordenó borrar los nombres de los otros dioses. Fue un experimento monoteísta radical, una auténtica conmoción para la sociedad egipcia. Esto ha llevado a especulaciones. ¿Fue Akenatón el origen de las religiones monoteístas que conocemos hoy? Aunque es una idea tentadora, no existe ninguna evidencia directa que conecte su reforma con el judaísmo o el cristianismo posterior. De hecho, su revolución no duró. Tras su muerte, los sacerdotes tradicionales restauraron el antiguo panteón y trataron de borrar su memoria de la historia. Lo que Akenatón sí demuestra es que la idea de un Dios único y supremo no era ajena al mundo antiguo. Fue una semilla, una exploración de la divinidad que, aunque fracasó en su momento, nos muestra la increíble diversidad del pensamiento religioso de la época. Ahora, viajemos en el tiempo y el espacio hasta el Imperio Romano, donde encontramos a Mitra. El mitraísmo fue una religión de misterio muy popular, especialmente entre los soldados romanos. A diferencia de las religiones públicas, era un culto de iniciación, reservado para hombres que pasaban por una serie de pruebas y rituales secretos en templos subterráneos llamados mitreos. El símbolo central era la tauroctonía, Mitra sacrificando un toro, una imagen cargada de simbolismo cósmico sobre la creación y la renovación de la vida. Las comparaciones con Jesús han sido muy populares, citando supuestas coincidencias como el nacimiento un 25 de diciembre o una cena ritual. Sin embargo, muchas de estas afirmaciones son exageraciones o malinterpretaciones de fuentes tardías. Lo que sí es cierto es que el mitraísmo y el cristianismo primitivo surgieron y crecieron en el mismo ambiente cultural romano. Ambos ofrecían a sus seguidores un sentido de comunidad, propósito y esperanza en un mundo a menudo hostil. No se trata tanto de que uno copiara al otro, sino de que ambos respondían a necesidades espirituales similares en una misma época, aunque con respuestas muy diferentes. Volvamos al cristianismo primitivo, porque su historia es mucho más compleja de lo que solemos pensar. En 1945, cerca de la ciudad de Nag Hammadi, en Egipto, se descubrió una biblioteca de textos antiguos que cambiaron nuestra comprensión de los primeros siglos del cristianismo. Estos escritos, conocidos como los Evangelios gnósticos, presentan una visión de Jesús y sus enseñanzas muy diferente a la que encontramos en el Nuevo Testamento canónico. En textos como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Felipe, el énfasis no está tanto en la muerte y resurrección de Jesús como en el conocimiento secreto, la gnosis, que él revela a sus discípulos. La salvación no se obtiene por la fe en su sacrificio, sino a través de la iluminación interior y el despertar del Espíritu Divino que habita en cada persona. Estos textos no son la verdad oculta que la Iglesia eliminó, como a veces se dice de forma sensacionalista. Más bien, son el testimonio de que el cristianismo primitivo no era un movimiento monolítico, sino un vibrante campo de batalla de ideas. Nos muestran que hubo muchas formas de ser cristiano y de entender a Jesús antes de que una de ellas se convirtiera en la ortodoxia oficial. Finalmente, exploremos el contexto judío en el que vivió Jesús. Gracias al descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto conocemos a un grupo fascinante, los esenios. Eran una comunidad judía ascética que se retiró al desierto para vivir una vida de pureza ritual, estudio de las Escrituras y estricta disciplina comunitaria. Creían que el templo de Jerusalén se había corrompido y esperaban una inminente intervención divina que pondría fin al mundo tal como lo conocían, instaurando una nueva era de justicia. Aunque algunas de sus ideas y lenguaje se asemejan a pasajes del Nuevo Testamento, no hay pruebas concluyentes de que Jesús o Juan el Bautista fueran esenios. Lo que estos manuscritos sí demuestran de forma contundente es la increíble diversidad del judaísmo del siglo I. No era una religión uniforme. Había fariseos, saduceos, celotes, esenios y muchos otros grupos, cada uno con su propia interpretación de la ley y sus propias esperanzas mesiánicas. Los esenios no son el secreto detrás de Jesús, pero sí una pieza clave del rompecabezas que nos ayuda a entender el clima de tensión, fervor y expectativa apocalíptica en el que surgió el movimiento de Jesús. Entonces, ¿Jesús fue una copia de mitos paganos?
La respuesta corta es no. Lo que encontramos no es una simple copia, sino un fenómeno mucho más profundo. Vemos como temas universales como la lucha entre el orden y el caos, la victoria sobre la muerte y la búsqueda de un propósito trascendente aparecen en diferentes culturas, pero son interpretados y desarrollados de maneras únicas. Horus, Osiris, Akenatón y los demás no son borradores de Jesús, sino protagonistas de sus propias grandes historias. Comprender sus contextos nos permite apreciar no solo la originalidad del cristianismo, sino también la riqueza y complejidad de todo el panorama espiritual del mundo antiguo. Si algo nos deja este recorrido por los dioses egipcios, es una idea mucho más interesante que cualquier teoría viral que vayas a encontrar por ahí. Las religiones no nacen en el vacío, no aparecen de la nada, nacen en mundos complejos, con símbolos que ya existían, con lenguajes espirituales previos, y con preguntas que se repiten una y otra vez, generación tras generación. Piénsalo, hemos visto cómo las figuras de Horus y Osiris resuenan con temas universales, la lucha entre el orden y el caos, la muerte y la resurrección, la justicia y la venganza. Estas no son ideas exclusivas de una sola cultura, son inquietudes humanas. Por eso, cuando alguien encuentra similitudes entre la historia de Horus y la de Jesús, por ejemplo, no es porque una sea una copia de la otra en el sentido literal, es porque ambas narrativas beben de un pozo mucho más profundo y antiguo de arquetipos y símbolos compartidos. Pero entender esto no nos obliga a decir que Jesús vino de Egipto o que el cristianismo fue una copia. Lo que sí nos obliga es a reconocer algo más fascinante, que la humanidad siempre ha intentado explicar lo invisible con las herramientas que tenía a mano, historias, imágenes y figuras que, a veces, terminan pareciéndose, aunque hayan nacido a miles de kilómetros y siglos de distancia. Son como soluciones diferentes a un mismo problema matemático. Y es aquí donde encontramos la verdadera clave. Quizá el misterio no está en descubrir un origen secreto o una conspiración oculta. Quizá el verdadero misterio es entender por qué ciertas ideas, ciertos relatos, sobreviven miles de años. Y la respuesta es simple y profunda a la vez, porque tocan algo que el ser humano no puede soltar. Tocan nuestra necesidad fundamental de creer que la vida tiene sentido, que el sufrimiento y el dolor no son inútiles, y que, de alguna manera, existe algo más allá del final. Al final, este tema va mucho más allá de la historia antigua o la mitología. También es un espejo, porque cuando comparamos a Osiris con Cristo, a Isis con la Virgen María, o a Set con el diablo, lo que realmente estamos haciendo no es solo comparar mitos, dioses y relatos. Lo que estamos comparando es la forma en que el alma humana ha buscado respuestas a las mismas preguntas eternas, desde siempre, y en esa búsqueda compartida, nos encontramos a nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más exploraciones como esta. Nos vemos en el próximo video.